Hay un libro que tiene que ver con el andamiaje, el trabajo político de un ente estatal tan importante que fue creado a mediados de los 90, que es el ANSES, y todo su funcionamiento lo describe un libro que se llama De Bobo Nada, cómo funciona el ANSES y por qué pone en cuestión los mitos contra el Estado. Este libro es publicado por Editorial Siglo XXI y está en línea una de las autoras de este libro, que es Pilar Arcidiácono. Vamos a mostrarlo aquí para los que están mirándolos por streaming, que este es el libro que pueden ir a buscar ya raudamente a las librerías y que se llama De Bobo Nada, y con ella vamos a hablar unos minutos acerca de qué es lo que terminan analizando en estas páginas. ¿Qué tal, Pilar? Marcela Aymar te saluda, ¿cómo estás? Hola Marcelo, ¿cómo te va? Gusto enorme. Bien, bien, ando muy bien y lo que, a ver, cuando empecé a leer el libro, dije, y lo hablé con Andrés el otro día, y le digo, ¿sabés qué me está interesando más? ¿Cuál es la opinión de Pilar de estos 10 meses de la administración de Javier Milei sobre el organismo? Porque hizo todo el análisis de las últimas décadas del ANSES, y quisiera como primera pregunta, de acuerdo a lo que termina el trabajo diciendo de la cantidad de prestaciones que ha tenido y que ha venido sumando el ANSES durante este último tiempo, la UH, Procrear, Progresar, obviamente jubilaciones, pensiones por invalidez. Quería un poco la mirada de cómo lo estás viendo el organismo en estos primeros 10 meses, anclándote en el trabajo que has hecho en este libro que se llama De Bobo Nada, que es un estudio sobre el funcionamiento del ANSES. A ver, bueno, flor de pregunta, a ver, ¿por dónde empezar? Por un lado, digamos, si nosotros pensamos los temas de la gestión de la cuestión social, de los problemas sociales, con dos grandes organismos como Ministerio, el que se llamaba Ministerio de Desarrollo Social y ahora Capital Humano, y ANSES como las dos cabezas inmensas del Estado argentino, uno podría decir como primer barrido, el Ministerio de Desarrollo Social tuvo grandes transformaciones desde el momento que no existe más, digamos, como tal, y que sus prestaciones, los famosos planes sociales que tanta controversia generan, bueno, tuvieron transformaciones inmensas, ¿no? Corriendo a las organizaciones del medio, sí, etcétera. Es decir, ahí uno mirando la película completa ve a una gran transformación y, desmantelamiento de las prestaciones y de incluso la institucionalidad de ese ministerio. Mientras tanto, cuando uno mira el ANSES, lo primero que ve es, bueno, como en la mayoría de los organismos del Estado, despidos, hubo más de 1.000 despidos en lo que va del correr de esta gestión, eso es importante marcar. Pero a nivel, institucional, sin embargo, las prestaciones de ANSES son prestaciones que continúan estables. Incluso, digo que han tenido algunos ajustes que nunca van a llegar a cubrir las necesidades, sobre todo en un contexto de pérdida de ingresos laborales, de desocupación creciente, pobreza, etcétera. Pero digo, si vemos ANSES, como conjunto, son prestaciones mucho más estables que las de otro organismo como Ministerio de Desarrollo Social. Ese contrapunto me parece que es interesante. Esto no es casual, y creo que un poco es la idea que nosotras tratamos de desarrollar en esta investigación a lo largo de estos años. Es un organismo que va muy a contrapelo de todos los discursos y las narrativas sobre la incapacidad del Estado, por eso un poco el título provocador, ¿no?, de Bobo Nada, claro, porque en realidad es un organismo que ha desarrollado infraestructura estatal de tal manera de llegar a las personas a través de distintos mecanismos, pero fundamentalmente de prestaciones de dinero y de manera individual, ¿no?, entre el Estado y las personas a las que le llevan el dinero, que entonces, es una infraestructura muy útil para poder ser utilizada por distintos tipos de gobierno, ¿no? Y ha sido un gran estabilizador de la democracia, el ANSES como organismo. Entonces, es un cuerpo burocrático súper robusto, a diferencia, de otras burocracias, es una burocracia estable, profesionalizada, entonces que a veces tiene cierta autonomía más allá de los vaivenes de la política. Entonces, ¿qué puede pasar con ANSES? Lo mismo nos pasó el otro día en una entrevista, estábamos hablando algo mínimo nos preguntaban algo mínimo y salimos con algo de AFIP, y a los 10 minutos AFIP estaba transformado. O sea, es un contexto de tanta incertidumbre que es difícil arriesgar. Ahora digo,
pareciera que, por ejemplo, políticas como la asignación universal, bueno, no han sido parte de los recortes de este gobierno, incluso ha habido algunos aumentos. Insisto con esto de que nada es suficiente porque no se le puede pedir todas las transferencias cuando el problema son los ingresos laborales y el contexto inflacionario de la Argentina y la pérdida de ingresos. Pero digo, ANSES es de lo más estable, o sus prestaciones es de lo más estable, ¿no? Pilar, bueno, le decimos a la audiencia que el libro lo has escrito conjuntamente con Luisina Perelmilter y al final del libro hay una especie de cuadros que tal vez a mí me sirven para estar ordenando esta próxima pregunta, y tiene que ver con el personal en oficinas que está fechado a enero del 2024. Y cuando yo vi la diferenciación entre iniciadores, orientadores, operadores, administrativos, en el caso de los operadores estamos hablando de un total de 8.090 personas en el total de las oficinas, 8.090 trabajadores. Y la pregunta tiene que ver con algo que me hizo ruido a mí y que tal vez tiene que ver, y eso es lo que quería tratar de consultarte, con que en líneas generales en este último tiempo no tuvo buena prensa el ANSES, más allá de que uno empieza a recorrer tu libro y se da cuenta del inmenso trabajo que hizo en las últimas décadas en la República Argentina, pero hay como una cuestión de, con esto de, por eso lo de ustedes, de, che, el Estado bobo y todo eso, pero sí, me hizo ruido en el cuadro porque dice, por ejemplo, la cantidad de puestos de conducción son 1.499, o sea, 1.500 personas en puestos de conducción. Pero en el área de operadores, el número es de 2.900 personas. Entonces lo que digo es, no puede ser que haya como una especie de mucha cantidad de puestos de conducción y pocas personas que estén trabajando en el área de operadores, y que en definitiva eso aumenta la burocracia y lleva esa mala prensa por parte del organismo, que es la mirada que tiene la mayoría de la sociedad argentina, o por lo menos la mayoría que en este tiempo eligió a Milei. No, a ver, yo creo que ahí hay varias cosas con lo que traes. Por un lado, ANSES se convirtió en una entrevista a nosotras, una persona, justamente, vos traes un operador, una operadora nos dice, nos falta cargar la sube y hacemos todo. ANSES se convirtió en una ventanilla, bueno, la idea de ventanilla única durante la gestión de Cambiemos, pero en general en un lugar donde la gente va a resolver todos los trámites, no solo los trámites, es una boca de entrada al Estado, ¿no? Es la boca de entrada hoy por hoy privilegiada al Estado. Por eso, de hecho, también decimos, cuando uno viaja por cualquier parte del país, ve en la Plaza Central una oficina de ANSES junto con el Banco Nación, con la Iglesia, con la oficina municipal o la Gobernación, etcétera. Sí. Digamos, está permanentemente. Entonces digo, la demanda creciente en que han tenido los operadores, que es lo que vos planteás ahí, es impresionante. Y en el organismo, en ese sentido, hay un malestar vinculado con todas las tareas que se fueron acrecentando para ellos. Porque, digamos, de pagar jubilados y pensionados como el único público, en todos estos años ANSES empezó a atender distintas poblaciones. También eso fue todo un tema internamente, porque se diversificó el mundo que atendía, ¿no? Ya le llega el mundo de la pobreza, el mundo de la indigencia, el mundo de la informalidad, para el cual no necesariamente estaba preparado y acostumbrado el trabajador del organismo, ¿no? Después reparten computadoras, los créditos. Entonces, esa diversificación de públicos, de bienes, de servicios, genera tensión en las oficinas. Entonces, claro que las oficinas se resienten. Entonces, algo de esos malestares puede tener que ver con eso, pero también yo creo que hay algo de los malestares, y vos recién en la primera pregunta que hacías, estabas vinculando con la gestión actual, sí. Y yo, hay algo de los malestares que genera ANSES, porque ANSES llega masivamente a las personas, eso no hay duda, no hay organismo que lleve más masivamente que ANSES, pero no llega de manera universal. Es decir, y esto es algo que nosotras permanentemente planteamos a lo largo del libro y que surgió muy fuerte en la investigación. Es un organismo que llega de manera despareja a las personas y que genera muchísimos malestares, irritantes políticos, ¿no? Cuando la persona que está cerca mío no cobra lo mismo que yo cobro, cuando la asignación que cobra es mayor, o
no pude acceder yo a una asignación universal, el otro pudo acceder a una moratoria, y están todas estas ideas de que, o que no trabajó, ¿no? Digamos, todas estas discusiones sobre el peso de lo contributivo en la Argentina, hacen ruido, porque, digamos, ANSES efectivamente llega de manera masiva, sus oficinas locales están por todos lados, pero no llega para todo el mundo igual de la misma manera. Entonces, eso es un irritante político que es importante, me parece, de capturar para pensar, bueno, el proceso electoral, ¿no? Porque además, más transferencias no implican adhesión política, no implica que la gente vote al gobierno que se encargó de hacer esas transferencias, ¿no? Eso también es importante. Claro. Y el tema de las oficinas locales, bueno, hoy por hoy nosotros estamos viendo también, muy incipientemente, porque vamos tratando de hacer lecturas mientras todo sucede, pero bueno, son oficinas muy importantes para la política local, ¿no? No olvidar eso, claro. Digamos que son donde están los nombramientos, bueno, de las personas que quieren construir, en el caso de La Libertad Avanza, nacionalizar un partido. Entonces las oficinas de ANSES, las como 400, ahora no sé ya cuántos quedaron, ¿no? Porque eso también es un tema, hubo cierres de oficinas, todavía no estamos en condiciones nosotras de decir cuántas quedaron, pero hubo cierre de las 400 y pico que había, hubo cierre de oficinas. Entonces, pero ahí eso es interesante para pensar un poco la rosca política local, ¿no? Claro. Cómo se va armando, esos nombramientos son cargos de silla caliente, interesantes para ver, bueno, nada, eso, cómo se catapultan también carreras políticas en ANSES, ¿no? Pilar, bueno, yo ya leí el libro, pero invitamos a la audiencia a que pueda leerlo. De Bobo Nada, cómo funciona el ANSES y por qué pone en cuestión los mitos contra el Estado. Pilar Arcidiácono, quien está hablando con nosotros, y también lo ha escrito Luisina Perelmilter. Y le mandamos un beso a Luisina y a vos, Pilar, también, que les vaya bien con esta nueva aventura de un libro tan interesante como los datos que yo decía al final con los cuadros, y por eso esta pregunta que te hice hace un rato, y con el análisis del organismo desde que fue creado a mediados de los 90. Así que te mando un beso y buen fin de semana. Gracias, Marcelo, por el tiempo, por el interés. Te mando un abrazo grande. Me voy ahí con tu librito en estos momentos para la gente que nos está mirando por streaming. Te mando un beso y buen fin de semana, Pilar. Para ustedes, chao. Bye bye. Quien estaba hablando con nosotros era Pilar Arcidiácono, que, bueno, si quieren saber un poco de ella, es doctora en Ciencias Sociales, es magíster en Políticas Sociales, es licenciada en Ciencia Política por la UBA y ha escrito De Bobo Nada, que lo ha editado. Le mandamos un beso a Sofi y a todos los amigos del siglo XXI, que Siglo XXI Editores ha hecho este librito que se llama De Bobo Nada.